Bienvenidos a la Academia Virtual profesorlegal.com. Hoy terminaremos con los atributos de la personalidad. Ya vimos los atributos del nombre y el estado civil. Hoy corresponde tratar el tema de la capacidad. Cuando analizamos el tema de la personalidad, la definimos como la aptitud de ser sujeto de derechos y obligaciones. Vimos que la personalidad surge cuando el ordenamiento jurídico otorga el reconocimiento de la persona humana. Establecimos que todos los seres humanos son personas, es decir, que todos los seres humanos tienen personalidad, pero no todos los seres, todas las personas tienen capacidad de ejercicio. ¿Para qué esa capacidad de ejercicio? Es para realizar determinados actos jurídicos. El diccionario de la Real Academia Española define la capacidad como la aptitud, como el talento o calidad que dispone a alguien para el buen ejercicio, ese talento que tiene alguien para el buen ejercicio de algo. La capacidad es la aptitud de obrar por sí mismo. Savigny distinguió 3 tipos de capacidad. Vamos a ver en qué consiste cada uno de esos tipos de capacidad para poderlos entender. En primer lugar, tenemos la capacidad jurídica o de derecho, que es la aptitud de ser sujeto de relaciones jurídicas. Algunos confunden los conceptos de capacidad de derecho con personalidad, ya que son muy parecidos. Sin embargo, la diferencia radica en que la personalidad es el reconocimiento de la persona, es sinónimo de la conceptualización jurídica de persona, desde cuándo se es persona según la ley, para tener aptitud de ser sujeto de derechos y obligaciones. Es decir, el concepto de personalidad es más amplio. En cambio, la capacidad jurídica o de derecho está enfocado a la aptitud o capacidad de las personas para ser sujeto de relaciones jurídicas. Cuando hablamos de relaciones jurídicas, estamos ante un caso de interacción en el mundo jurídico. La personalidad no se pierde. En cambio, una persona capaz puede ser declarada en estado de incapacidad, tal como vamos a ver más adelante. Segundo tipo de capacidad es la capacidad de obrar, también conocida como de ejercicio o de hecho. Esta capacidad de obrar, de ejercicio o de hecho, consiste en que la persona es capaz de realizar actos jurídicos en forma personal. Por ejemplo, celebrar contratos en general con capacidad de contratación, ejercer su derecho de acción ante la administración pública o ante los tribunales de justicia, o para representar a otra persona, por ejemplo, a través de un contrato de mandato. A este tipo de capacidad también se le denomina capacidad de ejercer, es decir, es la capacidad que se efectúa en nombre propio. A este tipo de capacidad se refiere el artículo 8 del Código Civil, que indica: el artículo 8 dice: la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Por eso se dice que la capacidad es la medida de la personalidad. ¿Por qué? Porque una persona tiene personalidad, pero hasta los 18 años tiene capacidad de ejercicio. Y la tercera de Savigny es la capacidad plena, que ese tipo de capacidad más se entiende como
un tema de personalidad. Por eso abordamos profundamente los dos principales, la jurídica y la de ejercicio. Ahora veamos la falta de capacidad y causas de incapacidad. Primero debemos distinguir entre falta de capacidad y causas de incapacidad. Es distinto. La falta de capacidad se refiere a la inmadurez psíquica de la persona. Es una inmadurez psíquica. Como el caso de los menores de edad, a quienes el ordenamiento jurídico guatemalteco no les otorga capacidad de ejercicio, por considerarlos carentes de madurez psíquica para actuar en nombre propio. Ahora bien, las causas de incapacidad tienen su sustento en circunstancias puramente subjetivas que afectan el proceso de discernimiento y por ende de declaración de voluntad de la persona. Es por ello que las personas que se encuentran afectadas en su razón o en su voluntad deben actuar a través de un representante. El artículo 9 del Código Civil se refiere a las causas de incapacidad. Veamos qué es lo que dice este artículo. Dice: los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento deben ser declarados en estado de interdicción. Deben ser. Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. Del artículo citado podemos sustraer las siguientes causas de incapacidad. Primero, causa de incapacidad: enfermedad mental. Esta enfermedad mental debe ser de tal naturaleza que prive o afecte el discernimiento. De tal naturaleza que prive o afecte el discernimiento. Recordemos que el discernimiento es el proceso previo a la declaración de voluntad. Y si éste se encuentra privado o afectado, la consecuencia será que legalmente no existe declaración de voluntad, o si existe, está viciada. Por ello es que el artículo 9 es mandatorio u obligatorio en cuanto a la incapacidad, porque dice deben ser declarados en estado de interdicción. La segunda causa, el alcoholismo y drogadicción. El abuso del alcohol o de estupefacientes pueden ser causa de incapacidad de la persona por la prodigalidad que afecta o puede afectar a la persona misma o a su familia. Recordemos que prodigalidad es un término legal que se aplica a la persona que malgasta su caudal o su patrimonio con ligereza, poniendo así en peligro sus activos y por ende el patrimonio de su familia o de su núcleo familiar. A la persona en esta situación de malgasto se denomina pródigo. Esta declaratoria de incapacidad por alcoholismo o drogadicción se solicita y decreta como una medida preventiva o cautelar. ¿Para qué? Para evitar que se afecte de manera anómala el patrimonio de la persona y de su familia. Ahora veamos los efectos jurídicos de la declaratoria de interdicción. Primero vamos a ver los actos posteriores a la declaratoria de incapacidad. Se fue declarado en estado de incapacidad. ¿Qué pasa con esos actos posteriores a esa declaratoria? De conformidad con lo que establece
el último párrafo del artículo 9 del Código Civil que ya vimos, surte efecto la declaración de incapacidad absoluta desde la fecha en que sea establecida en sentencia firme. De manera que es a partir de la sentencia donde se adquiere ese efecto. Si posteriormente la persona declarada en estado de interdicción celebra algún contrato o negocio jurídico, este negocio adolecería de nulidad absoluta o radical por carecer de uno de los requisitos esenciales de existencia del negocio jurídico. ¿Cuál sería ese requisito que haría falta en ese negocio jurídico? Sería el de la capacidad legal, de conformidad con lo que establecen los artículos 1251 y 1301 del Código Civil. Ahora, ¿qué pasa con los actos anteriores a la declaratoria de incapacidad? Hoy se dictó la sentencia de incapacidad, pero ¿qué pasa con los actos del pasado, los anteriores? Los actos anteriores a la sentencia de incapacidad pueden ser anulados. Hay una nulidad del negocio jurídico, una anulabilidad. Nulidad que puede surgir si se prueba que la incapacidad existía notoriamente en la época en que se verificó ese negocio. Este podría ser el caso de que con fecha anterior a la sentencia exista alguna prueba científica, un examen o evaluación médica de que la persona padecía de alguna enfermedad mental que le afectaba su discernimiento al momento de la celebración del acto, objeto de la nulidad. Por ejemplo, la persona en estado de incapacidad legal celebró un contrato de compraventa de su casa, de ese bien inmueble, pero hay pruebas científicas de que tenía una incapacidad legal. Veamos las perturbaciones mentales transitorias. A manera de ejemplo, hay muchos, hablando con expertos en psiquiatría, vamos a ver los siguientes. Por ejemplo, el primero es el síndrome de Korsakoff. Es un trastorno mental provocado por el alcoholismo crónico, que hace que la persona que lo padece no pueda recordar hechos recientes. Un paciente de este tipo de trastorno padece lagunas mentales por ciertos momentos. Son perturbaciones mentales transitorias, tal como lo dice el Código Civil. Si en ese momento de padecimiento de los efectos perjudiciales del síndrome de Korsakoff, el paciente, por ejemplo, celebró un negocio jurídico, este negocio adolecería de nulidad de conformidad con lo que establece el artículo 10 del Código Civil. El artículo 10 del Código Civil establece lo siguiente, veamos. Las perturbaciones mentales transitorias no determinan la incapacidad de obrar, pero son nulas las declaraciones de voluntad emitidas en tales situaciones. ¿Cómo se impugnan los actos jurídicos celebrados por un incapaz ya fallecido? ¿Cómo se impugnan esos actos? Pero la persona ya está fallecida. ¿Qué hacemos jurídicamente? ¿Qué sucede con el contrato o negocio jurídico que celebró el incapaz que ha fallecido? ¿Es posible impugnarlo de nulidad? Obviamente, si la persona que padecía una enfermedad mental que la afectaba, que afectaba su discernimiento, que afectaba, ya vimos, el proceso de formación de la voluntad en cuanto a información, discernimiento y declaración de voluntad, si esta persona tenía privado su discernimiento y ya falleció, no podríamos someterla a pruebas o evaluaciones indispensables para que un órgano jurisdiccional la declare en estado de interdicción. Ahora bien, puede darse el caso que esta persona haya celebrado contratos o negocios jurídicos que perjudiquen, por ejemplo, a sus herederos o a alguna persona con un interés legítimo.
Es por ello que el artículo 11 del Código Civil establece que sí es posible impugnar de nulidad el negocio jurídico celebrado por el incapaz ya fallecido, siempre y cuando se cumpla con uno de los requisitos que establece el mismo Código Civil. Primero, si la interdicción fue solicitada antes del fallecimiento. Obviamente, después viene una declaratoria, una estimación con lugar. Segundo, si la prueba de la incapacidad resulta del mismo acto que se impugna. En este segundo caso puede ser que el propio acto jurídico sirva de prueba. El propio acto es la prueba de la incapacidad. Por ejemplo, por declaraciones incongruentes con la realidad, por declarar algo que no es cierto o que es pura fantasía y que científicamente se pueda establecer o interpretar como un signo de incapacidad, o por los rasgos, por ejemplo, los rasgos grafísticos de la firma, totalmente distorsionada y que denota una enfermedad que justifica o que justificó la declaratoria de incapacidad. Veamos ahora el caso de los ciegos y sordomudos. De conformidad con lo que establece el artículo 13 del Código Civil, las personas que padezcan de ceguera congénita o adquirida en la infancia y los sordomudos tienen incapacidad civil para ejercitar sus derechos. Sin embargo, los ciegos y sordomudos que sí puedan expresar su voluntad de manera indubitable, sí tienen capacidad jurídica. De manera que la regla general es que los ciegos y los sordomudos tienen incapacidad legal. Esa es la regla general. La excepción consiste en que tienen capacidad si pueden expresar su voluntad de manera indubitable, si no hay duda de esa declaración de voluntad. Ejemplo de la excepción de la incapacidad es, por ejemplo, el caso del licenciado en Derecho muy conocido, Andrea Bocelli, quien nació con un glaucoma congénito. Él, además de ser licenciado en Derecho por la Universidad de Pisa, es músico, como todos sabemos, es tenor y productor musical. Ha vendido más de 80 millones de discos en el mundo. Indudablemente, Bocelli puede expresar su voluntad de manera indubitable, porque lo hemos visto promocionando sus productos, sus discos, lo hemos visto en escenarios expresándose de manera indubitable. Este es un caso de excepción, obviamente, a un estado de incapacidad o de limitación que establece nuestro ordenamiento jurídico. Veamos la legitimación activa en asuntos de incapacidad. ¿Quiénes tienen esa legitimación para asuntos de incapacidad? De conformidad con lo que establece el artículo 12 del Código Civil, la interdicción la puede solicitar, en primer lugar, la Procuraduría General de la Nación. En segundo lugar, los parientes del incapacitado. Y en tercer lugar, las personas que tengan contra él una acción que deducir. En este tercer caso, por ejemplo, hay una persona, un tercero, que necesita accionar en contra de la persona con incapacidad. Entonces también tiene legitimación. Puede ser el caso de algún acreedor que lo podría hacer jurídicamente viable. Veamos la procedencia de la declaratoria de interdicción. De conformidad con lo que establece el artículo 406 del Código Procesal Civil y Mercantil, la declaratoria de interdicción procede. Primero, por enfermedad mental. La enfermedad mental congénita o adquirida, siempre que a juicio de expertos sea crónica e incurable, aunque en tal caso pueda tener remisiones más o menos
completas, dice la norma. Segundo lugar, abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes. Si la persona se expone ella misma o expone a su familia a graves perjuicios económicos. Tercer lugar, sordomudez congénita y grave. Aquí da lugar a la declaración de incapacidad civil siempre que a juicio de expertos sea incorregible o mientras el inválido no se haya rehabilitado para encontrarse en aptitud de entender y darse a entender de manera suficiente y satisfactoria. En cuarto lugar, tenemos la ceguera congénita o adquirida en la infancia. Da lugar a la declaratoria de incapacidad civil mientras el ciego no se rehabilite, hasta estar en condiciones de valerse por sí mismo. Establece el Código Procesal Civil y Mercantil que la oposición en el trámite de incapacidad debe tramitarse en la vía del juicio ordinario. Ahora veamos la representación legal de los incapaces. ¿Quiénes representan o quiénes pueden representar al incapaz o a la persona declarada en estado de incapacidad legal? El artículo 14 del Código Civil establece que los incapaces pueden ejercitar sus derechos y contraer obligaciones por medio de sus representantes legales, dice la norma. Los representantes del incapacitado son los tutores, de conformidad con lo que establece el artículo 293 del Código Civil. De manera que cuando hablemos de representantes del incapacitado, nos referiremos a tutores. El tema de la tutela y el procedimiento de declaratoria de interdicción será tratado en una próxima lección, más adelante. Hoy, como vimos, terminamos los atributos de la personalidad. Nuestra siguiente lección está relacionada con las personas jurídicas o entidades. Será un tema igual de interesante que los abordados hasta hoy. Para pasar a la siguiente lección debes aprobar la evaluación que aparece a continuación. Dale clic al botón de play para poder continuar. Muchas gracias.